Un diálogo nuevo e inesperado. Continúa conversaciones con Dios, despertar a la humanidad. Libro 4. Segunda parte de 4. Capítulo 11. De acuerdo. Es el momento para aprender a hacer eso. Agradezco la oportunidad que se me ha dado de llegar a un punto en que mi mente al menos puede tener mayor claridad sobre cómo todo esto pudo suceder, pero ahora estoy listo para seguir adelante. Si estamos siendo invitados a despertar a la especie, deseo saber a qué. ¿Cuál es la manera de ser y estar en que podemos invitar a todos a cobrar conciencia? ¿Acaso solo debemos asumir y adoptar los principios y las prácticas, las nociones y los comportamientos de una civilización del todo diferente y que vive en una dimensión distinta? ¿No podemos alcanzar una mejor vida como individuos y un mejor mañana como un colectivo global empleando los más altos valores de la humanidad? Ciertamente pueden hacerlo. Pero sería útil y beneficioso para ustedes pensar en términos de energías diferentes, no de civilizaciones diferentes. Esta gran pregunta de qué es lo que hace que la vida funcione de manera maravillosa, con gozo y maestría, no es una cuestión de costumbres locales, sino de verdades universales vinculadas con la energía fundamental de la vida. Solo hay una energía o esencia en el cosmos, y es a la que ustedes han llamado, en lenguaje humano, amor. Las ideas que los seres altamente evolucionados han buscado mostrar a la humanidad son tan solo pensamientos sobre cómo vivir y amar de una manera más beneficiosa para tu especie, y para darle a cada individuo la oportunidad de avanzar en su evolución personal con mayor rapidez. Los Aenú aseveran que su manera de vivir sea la correcta para los humanos. Tan solo les ofrecen la oportunidad de decidirlo por ustedes mismos. Esta es la manera de ayudarlos, incluso mientras algunos ayudan a otros a despertar. Así que puede ser bueno echarle un vistazo a estas ideas, observar si existen contrastes con los comportamientos humanos y decidir si eligen probar alguna nueva forma de vivir su humanidad. Estoy de acuerdo. Y de antemano sé que habrá contrastes. Así que dime cuál es la mayor diferencia. Es decir, vayamos al grano. La diferencia más significativa y asombrosa es que los seres altamente evolucionados carecen de manera total, absoluta y completa de violencia de cualquier tipo. No se involucran en violencia física ni verbal, no permiten que la violencia, ni siquiera en forma momentánea, ronde sus pensamientos. No llaman a la violencia autodefensa ni la llaman entretenimiento ni, por supuesto, la llaman un deporte. Tan solo no justifican ni apoyan infligir dolor físico o emocional, ni siquiera la más mínima incomodidad, a ninguna otra entidad. ¿Existe una fórmula que les haya permitido lograrlo? ¿Qué saben que nosotros no, y que les ha abierto el camino para ser así? Toda violencia ha desaparecido de su cultura porque toda ira ha desaparecido de su realidad. ¿Y esto se debe a qué? Se debe a que viven seguros de que no tienen nada que perder al ser buenos, amables, solícitos, compasivos, desprendidos, generosos, abiertos y amorosos de manera incondicional en cada instante de cada momento de cada circunstancia o situación. Saben que no pueden perder su vida por ningún motivo ni de manera alguna, y que tampoco pueden perder nada que les sea valioso, pues nada posee el valor que tiene para ellos la vida misma, su existencia, la cual comprenden que les brinda la oportunidad de tener la única experiencia que ellos desean. ¿Y cuál es? La experiencia de su divinidad. Entonces, ¿estos seres no pueden matarse? ¿Ni siquiera por una circunstancia externa que nada tenga que ver con infligirse violencia unos a otros? Como un agujero negro, por citar un ejemplo, que se tragara el hogar de su civilización. No existen circunstancias externas en el universo físico que los obligue a considerar que modificar su forma sea lo mismo que finalizar su vida o terminar con su existencia. Entonces ellos no consideran que moverse de lo físico a lo no físico sea el final de algo. Exactamente. Ellos saben que siempre existirán y que esto jamás cesará de ser, sin importar qué le suceda a su forma manifiesta. Esto incluye a un agujero negro que se trague cualquier planeta donde ellos hayan decidido adquirir presencia física. Y cuando no temes perder tu vida, jamás, no tienes razón para ser violento. ¿Qué hay acerca de perder algo o ser incapaz de adquirir algo que deseas? Los maestros de tu planeta ya les han dicho que querer saciar un deseo es la causa de todo sufrimiento. Y el sufrimiento es la causa de toda violencia. Elimina el sufrimiento y la violencia se va, se evapora, se disuelve, desaparece. Si has cobrado una conciencia plena, si eres un ser altamente evolucionado, ¿escapas de todo deseo? Escapas de la incapacitación de los deseos. De la ruina de ser sometido por tus deseos. Cuando entiendes que tu vida nunca terminará, comprendes que tienes toda la eternidad para crear todo aquello que deseas experimentar y recrearlo si quieres vivir esa experiencia más de una vez. Existe un dicho en el cosmos: la vida eterna trae consigo paz eterna.
Si por otra parte, imaginas que cuentas con un tiempo limitado para experimentar lo que deseas, sacrificarás tu paz para alcanzarlo o te aferrarás a esto una vez que lo tengas. Esa es la historia de la humanidad en 50 palabras o menos, seguro. De modo que la vida para los Sae, de otra dimensión, se siente como una realidad eterna. Es una realidad eterna. La vida es una experiencia eterna para todos los seres sensibles, aunque muy pocos seres sensibles que piensan en sí mismos y se expresan sobre todo como un cuerpo físico experimentan su eternidad como una realidad. Ellos experimentan su corporeidad como una realidad e imaginan que, cuando ese estado físico termine, su existencia también habrá finalizado. A lo más que llegan es a pensar en la vida eterna como un concepto, teoría, doctrina o creencia, como algo que podría ser, pero de lo que no están seguros. Porque los seres que han cobrado conciencia plena de quienes he estado hablando existen y son en otra dimensión, tienen la certeza de que la vida es eterna. De seguro la tienen, pero es fácil para ellos. Lo están experimentando y no solo pensando, rezando o esperando que así sea. Y ellos lo han estado experimentando desde siempre. También ustedes. La diferencia es que ellos lo saben y ustedes no. Ellos lo recuerdan. ¿Nosotros podemos recordarlo? ¿Cómo podríamos recordarlo todos nosotros? ¿Y qué crees que estás haciendo aquí? Capítulo 12. La no violencia plantea un sorprendente contraste entre los seres altamente evolucionados y los humanos, y entiendo que su conciencia acerca de la vida como una experiencia eterna ciertamente puede crear un contexto donde la violencia sea considerada innecesaria. Pero, ¿hay alguna manera más práctica para reducir o al menos eliminar la violencia de la experiencia humana? Durante varios milenios hemos intentado convencer a los miembros de nuestra especie de que sus vidas son eternas. Incluso aunque esta idea ya sea aceptada por muchos, no parece haber una reducción significativa de la violencia. Existe una manera práctica de eliminar la violencia. Basta con alejarse de la actual creencia humana de la separación. Ah, sí, esto lo entiendo de inmediato. Y no necesito ayuda de los seres altamente evolucionados de otra dimensión para lograrlo. Todo cuanto debo hacer es mirar a mi alrededor. Me doy cuenta de que en este mismo instante la mayoría de la gente cree en Dios, y es por mucho la mayoría en nuestro planeta, y que aún cree en una teología de la separación. Su forma de ver a Dios es que los humanos estamos por acá y Dios por allá. Esto no importaría si las cosas se quedaran ahí, pero el problema de la teología de la separación es que produce una cosmología de la separación, es decir, una manera de mirar todo en la vida asumiendo que todo está separado de todo. Esto no sería tan grave si tan solo fuera un punto de vista, el problema es que la cosmología de la separación produce una psicología de la separación, es decir, un punto de vista psicológico que dice que yo estoy por acá y todos los demás están por allá. Incluso podríamos vivir con esto si las cosas terminaran aquí. El problema es que la psicología de la separación produce la sociología de la separación, es decir, una manera de socializar con los demás que impulsa a todos en la sociedad humana a actuar como entidades separadas que buscan satisfacer sus necesidades separadas. Ahora hemos ingresado a un terreno en verdad peligroso, porque la sociología de la separación produce de manera inevitable una patología de la separación, comportamientos patológicos autodestructivos, individuales y colectivos que ocasionan sufrimiento, conflicto, violencia y muerte por nuestra propia mano, evidenciada a lo largo y ancho de nuestro planeta y de la historia de la humanidad. Me parece que solo cuando la teología de la separación sea reemplazada por la teología de la unidad nuestra patología sanará. La teología de la unidad reconocerá que hemos sido diferenciados de Dios, mas no separados de Dios, al igual que los dedos de la mano están diferenciados mas no separados, sino de hecho conectados a esta, y a su vez la mano está conectada al resto del cuerpo, así como nosotros estamos diferenciados, mas no separados, y conectados al formar partes del cuerpo de Dios. Lo dijiste a la perfección. Lo compartiste con una gran claridad. Bueno, todo vino de ti, por supuesto. Y ahora estamos siendo impulsados, una vez más, tal como ha sucedido en cada uno de los intercambios anteriores de conversaciones con Dios, a comprender que toda la vida es una cosa. Sí. Esto es lo que los seres altamente evolucionados de otra dimensión no solo comprenden, sino experimentan. Ellos no solo saben que la vida es eterna, ellos saben que no existe separación en el universo, de nada con nada. Esta conciencia es el pilar de su modo de vida, es el cimiento de su civilización. Entonces, para nosotros este es el primer paso para convertirnos en una especie consciente. Y ni siquiera hemos dado este paso, después de todos estos años, todos estos milenios, en nuestro planeta. Es el paso más importante que podrían dar ahora. No se desanimen por no haberlo hecho, motívense para hacerlo. Espero que así sea, porque me doy cuenta de que adoptar esta idea como una realidad funcional podría ser el inicio del fin de cómo están las cosas ahora en nuestro planeta. Sería el inicio de una nueva creación, de un nuevo mañana.
Sería la nueva historia cultural de la humanidad. Quisiera salir corriendo y decirle a todos, la unidad no es una característica de la vida. La vida es una característica de la unidad. Ese sería un mensaje muy poderoso para compartir. Y expresado de una manera poderosa. Sí. Esto es lo que no hemos entendido acerca de nuestra existencia en la Tierra, la comprensión a partir de la cual todo podría cambiar. La vida es la expresión de la unidad misma. Dios es la expresión de la vida misma. Dios y la vida son uno. Nosotros somos parte de la vida. No estamos fuera de ella ni podríamos estar fuera de ella. Por lo tanto, somos parte de Dios. Es un círculo. Y no puede romperse. Tu comprensión al respecto es idéntica a la de los seres altamente evolucionados de otra dimensión. Y no eres el único en la Tierra que lo tiene claro. Todo lo que se necesita ahora es que aquellos con esta misma claridad se identifiquen a sí mismos y luego se comprometan a unirse en la tarea global de despertar a la especie. Pero sin hacerlo de una manera grandiosa que vaya en contra de su propósito, pues nadie escucharía. Es bueno que regreses a esto. De hecho, iría en contra del propósito si te asumes distinto a los demás, como alguien que formara parte de aquellos que saben y decidieras que es tu trabajo decirle a los demás lo que no saben. Tu misión sería decirles a los demás que ellos sí saben, y que simplemente no quieren saber que saben. Es una manera de compartir gentil, un despertar gentil, no una sacudida tremenda que provoque que cualquiera desee volver a estar dormido. De acuerdo. Entonces me doy cuenta de que este sencillo cambio no es sino una articulación de esa decisión de la que hablé antes. Traería deprisa un cambio en la manera de vivir en la Tierra. Eso me entusiasma. La posibilidad que surge de esto me emociona. Sin embargo, aún intento pensar en más de una o dos formas en que nuestra experiencia cotidiana podría cambiar, como algo práctico, si transitáramos la vida cotidiana de la manera en que estos seres altamente evolucionados nos han estado motivando a adoptar. Puedo darte una lista. Hazlo por favor. Capítulo 13. Tal vez quieras memorizar esto. O al menos ponerlo en algún lugar donde lo veas a menudo. 1. Una especie que ha cobrado conciencia ve la unidad de toda vida y la integra a su forma de vivir. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo niegan o ignoran esto. 2. Una especie que ha cobrado conciencia siempre dice la verdad. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo se mienten a sí mismos y a los demás. 3. Una especie que ha cobrado conciencia dice una cosa y hará lo que dice. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo dicen una cosa y hacen otra. 4. Una especie que ha cobrado conciencia, una vez que ha atestiguado y asumido lo que implica, siempre hará aquello que funcione. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo harán lo opuesto. 5. Una especie que ha cobrado conciencia no acoge un principio en su civilización que se correlacione con los conceptos a los cuales los humanos se refieren como justicia y castigo. 6. Una especie que ha cobrado conciencia no acoge un principio en su civilización que se correlacione con el concepto al cual los humanos se refieren como insuficiencia. 7. Una especie que ha cobrado conciencia no acoge un principio en su civilización que se correlacione con el concepto al cual los humanos se refieren como propiedad. 8. Una especie que ha cobrado conciencia comparte todo con todos, todo el tiempo. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo no lo hacen y solo comparten con los demás en circunstancias limitadas. 9. Una especie que ha cobrado conciencia crea un balance entre la tecnología y la cosmología, entre las máquinas y la naturaleza. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo no lo hacen. 10. Una especie que ha cobrado conciencia nunca, bajo ninguna circunstancia, pondrá fin a la expresión física de otro ser sensible a menos que ese otro ser sensible se lo solicite de manera directa. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo matan a otros humanos sin que el otro humano lo haya solicitado. 11. Una especie que ha cobrado conciencia nunca hará nada que potencialmente dañe o lastime el ambiente físico que sostiene a los miembros de la especie en que se han materializado. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo lo hacen. 12. Una especie que ha cobrado conciencia nunca se envenena a sí misma. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo lo hacen. 13. Una especie que ha cobrado conciencia nunca compite. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo compiten unos con otros. 14. Una especie que ha cobrado conciencia no necesita cosa alguna. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo crean una experiencia basada en la necesidad. 15. Una especie que ha cobrado conciencia experimenta y expresa amor incondicional para todos.
Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo no pueden siquiera imaginar a una deidad que haga esto y mucho menos lo imaginan para sí mismos. 16. Una especie que ha cobrado conciencia ha dominado el poder de lo metafísico. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo lo ignoran por completo. Por supuesto, existen más diferencias, pero esas son algunas de las características esenciales de una especie que ha cobrado conciencia y las diferencias más importantes entre esas especies y la humanidad en su estado presente de falta de conciencia. Cielos. Parte de mí siente que esta lista es una acusación contra toda nuestra especie, contra todo nuestro modo de vida. ¿Acaso es una acusación cuando una niña de 3 años observa que los adultos entienden cosas que ella no? Celebra que sabes lo que sabes. Celebra que ves con claridad la diferencia entre tus comportamientos y los comportamientos que has decidido que son más beneficiosos. Celebra el crecimiento que surge a partir de este entendimiento, al igual que celebras los primeros pasos de un niño. Gracias por recordármelo. Continúas insistiendo en esto. En verdad somos una especie joven. Quizá deberíamos aterrizar ese punto en términos específicos, de modo que se torne real en la mente de las personas. A muchas personas les gusta considerar a los humanos como altamente evolucionados. De hecho, la humanidad acaba de emerger de su infancia en este planeta. En su libro Nuevo Mundo, nuevamente, New World New Mind, Roberto Ornstein y Paul Ehrlich plantean esta perspectiva en un párrafo sorprendente. Supongamos que la historia de la Tierra se esquematiza en un calendario anual, con la noche del 1 de enero representando el origen de la Tierra y la medianoche del 31 de diciembre, el presente. Cada uno de los días del año terrestre representaría 12 millones de años de historia real. En esa escala, la primera forma de vida, una simple bacteria, habría surgido en algún momento de febrero. Sin embargo, formas de vida más complejas aparecieron mucho más tarde, los primeros peces lo hicieron alrededor del 20 de noviembre. Los dinosaurios llegaron cerca del 10 de diciembre y desaparecieron en Navidad. Los primeros ancestros reconocibles como humanos no surgieron hasta la tarde del 31 de diciembre. El Homo sapiens, nuestra especie, habría surgido alrededor de las 11:45 de la noche, y todo lo que ha sucedido en la historia registrada habría ocurrido en el último minuto del año. Eso pone las cosas en perspectiva de una manera hermosa. Y crea un contexto en el cual se puede entender por qué, en las sociedades humanas, la mayoría de las personas niega mucho de lo que ve. Incluso niega sus propios sentimientos, y con el tiempo, su propia verdad. Pero lo que se ha dicho aquí y ahora, de manera repetida, respecto a que tan temprano nos encontramos en nuestro desarrollo como especie me da una gran esperanza, como dije antes. Veo venir días maravillosos, tanto para nosotros en lo individual como para la humanidad en lo colectivo, en la medida que maduramos y desarrollamos nuestro potencial. Esa es la gran oportunidad que les espera. Está ahí, en el horizonte. Sí, este es el momento perfecto para avanzar. Pero, tenemos que esperar, creo que ya conozco la respuesta, pero de todos modos preguntaré, ¿necesitamos esperar a que toda la raza humana, o la mayor parte de nuestra especie, despierte antes de que cualquiera podamos experimentar la vida como seres altamente evolucionados? Porque esto podría implicar una larga espera hasta que los humanos lleguemos a ese punto. Estás en lo correcto. Ya conoces la respuesta. No solo no necesitas esperar, no se supone que debas hacerlo. La historia observa quién en la Tierra decidirá elegirse a sí mismo como un ser comprometido a modelar estos comportamientos y, a través de sus palabras y acciones, unirse al movimiento global para despertar a la especie. ¿Quién en la Tierra celebrará a plenitud su naturaleza verdadera y quién creará en colaboración, de manera gozosa, los días maravillosos que están por venir cuando estos lleguen? Capítulo 14. Me convenciste. Ahora veo la gran utilidad de esta información acerca de los seres altamente evolucionados para ayudarnos en la labor de cobrar conciencia, o bien, como tú lo planteas, permitirnos a nosotros mismos saber que ya nos encontramos despiertos, y ayudar a despertar a la especie. Quisiera salir a compartir muchos de estos principios, los cuales, como has señalado, no son de otro mundo, sino tan solo grandes nociones sobre cómo amar. Primero quiero practicar cómo vivirlas y luego quiero compartirlas con los demás. Y me encantaría si primero nos ofrecieras un breve comentario que explore algunos de los puntos en esa lista, para que sepa cómo se vería en términos reales, dado que pretendo vivirlos y compartirlos en la vida real. Encantado de hacerlo. Comencemos desde el principio de la lista. Punto 1. Una especie que ha cobrado conciencia ve la unidad de toda vida y la integra a su forma de vivir. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo niegan o ignoran esto. Los seres altamente evolucionados nunca cuestionan que todas las cosas son una cosa, y todas las cosas son parte de esa sola cosa que hay. Debido a que existen en otra dimensión,
pueden observarlo de manera visual y no solo en forma conceptual. Son capaces de ver la estructura submolecular de todas las cosas. Ellos observan que solo hay una energía en el universo, una fuente o fuerza, y que esta fuente o fuerza tan solo mezcla todos los elementos fundacionales de los que está constituida, añadiendo y sustrayendo otros, y luego altera la frecuencia de la vibración de esos diversos elementos en combinación para generar expresiones alternativas de la esencia esencial. A estas expresiones alternativas las he llamado singularización de la singularidad. Es un gran nombre para estas, porque justo eso son. Todas las cosas que existen son creadas a través de esta alquimia, la cual produce la receta para la sopa universal. Los elementos son atraídos unos a otros mediante la elección consciente de cada elemento, integradas tal cual son por la energía combinada de la esencia esencial, para constituir lo que nosotros llamaremos tu alma. Espera un momento. ¿La conciencia existe en un nivel elemental? Por supuesto. Lo que tú llamas el nivel elemental es la conciencia. Es la conciencia en acción. Cada célula de tu cuerpo actúa con inteligencia. Ni siquiera puedes cortarte el meñique sin generar una avalancha celular hacia el sitio lastimado para que el daño se repare. ¿Crees que las células de tu cuerpo no saben lo que hacen y por qué lo hacen? Insisto, cada elemento del universo se encuentra imbuido de esta inteligencia fundamental. ¡Ay, Dios mío! Precisamente. ¿Pueden hablar entre ellas? Bueno, es raro decir hablar en este contexto. Lo que pregunto es si las células del cuerpo pueden comunicarse de elemento a elemento. Por supuesto que pueden. ¿Qué crees que es tu pensamiento? ¿Los pensamientos son células comunicándose entre ellas? Eso es justo lo que son. ¿Sabes cómo funcionan las células cerebrales? Sí, pero cuando hablas del cerebro estás hablando de neuronas y péptidos y somas y dendritas y todas esas cosas. Las células de todo nuestro cuerpo no son como las células de nuestro cerebro. ¿No lo son? ¿Quién te dijo eso? Permíteme repetirlo, cada gramo de vida está imbuido de esta inteligencia fundacional. Grábatelo, cada célula, cada partícula, cada elemento submolecular en el universo. Entonces debe haber una manera en que pueda provocar que las células de mi cuerpo hagan lo que yo les comunique que deseo. Por ejemplo, curarme de una enfermedad. Si sugieres que la energía de tus pensamientos influye en las células de tu cuerpo, estás en lo correcto. Recuerdo haber estudiado a Émile Coué, un psicólogo y farmacéutico francés que a principios del siglo XX estableció un proceso de psicoterapia basado en la autosugestión consciente y optimista. Como experimento, invitó a personas enfermas a que repitieran, al menos 20 veces al día, sobre todo durante la mañana y antes de irse a dormir, un mantra sencillo, cada día, de todas las maneras, mejoro más y más. ¿Y cuáles fueron sus resultados? Un notable porcentaje de sus pacientes mejoró. Por supuesto. Por todos los cielos. Entonces, ¿en verdad es posible obtener lo mejor de las células de tu cuerpo para elegir lo mismo casi todo el tiempo? Esta es la misma pregunta que se están formulando a ustedes mismos respecto al resto de la gente en el planeta. Así es. Es exactamente la misma pregunta. Y la respuesta es que sí es posible, a través de la alineación. La elección de actuar en conjunto, al unísono y en armonía unos con otros es tomada por elementos de la vida en los que existe alineación en el propósito dentro del sector o área donde esos elementos existen. Las células de tu cuerpo actuarán al unísono y en armonía entre ellas cuando exista alineación con el alma respecto a la dirección que cada momento de tu vida tomará, a nivel celular, con base en el propósito del alma en ese femtosegundo. De acuerdo, tuve que buscar ese término. Un femtosegundo es una cuatrillonésima o milbillonésima parte de un segundo. Exacto. Y tu alma es la fuente de energía de la esencia esencial que reside en ti. El alma es Dios en nosotros. En efecto, lo es. No solo en pensamiento, no solo en palabra, sino de hecho. El alma es la expresión, ahora individualizada, del ser que es Dios. Es Dios siendo manifiesto. En nuestro caso en la Tierra, el alma es Dios siendo un humano, y un humano es un alma siendo Dios. Exacto, precisamente. Absolutamente, afirmativamente, evidentemente. Lo dijiste a la perfección. Vaya, esto en verdad nos está llevando más profundo en la metafísica de lo que jamás pensé, pero debo preguntar, ¿me estás diciendo que cada partícula submolecular de cada expresión de vida en el universo debe ser convencida de hacer algo para que lo haga? ¿Estás diciendo que la más minúscula de las partículas de energía tiene la conciencia para tomar decisiones mediante la evaluación de las posibilidades que se presentan a partir de las alternativas que surgen? Hombre, esto es demasiado. Olvida al resto de la gente en el planeta. ¿Cómo puedo poner de acuerdo a todas mis partes para que hagan lo mismo? Esta es la cuestión, ¿no es así? Esta es la gran cuestión de todos los tiempos. Pero es más fácil de lo que piensas. Messier Coué dice que es tan fácil como lo pienso.
Y ese es el gran secreto de la vida. Una vez que comprendes esto, te has trasladado a un lugar de maestría. De acuerdo, entonces dime cómo funciona esto metafísicamente. Me han hablado miles de veces sobre el poder de nuestros pensamientos, pero ¿cómo sucede esto? ¿Qué es lo que lo hace funcionar en términos metafísicos? Me has dicho, y lo sé, que tienes una mente insaciable, pero, ¿en verdad quieres adentrarte en la alquimia del universo? Capítulo 15. En realidad no había planeado esta conversación, apenas me estoy dando cuenta de a dónde se dirige. No quiero hacer a un lado por mucho tiempo el resto de nuestra exploración profunda de la lista que nos diste, pero esto resulta demasiado fascinante para mí como para pasarlo por alto. No podemos abordarlo, aunque sea en forma breve. De acuerdo entonces. Obviamente esto podría llenar un libro entero, pero aquí tienes Metafísica Elemental, un curso breve sobre la realidad última. Tal como señalamos ya en esta conversación, todos los elementos de la vida están imbuidos con lo que llamarías, en tu lenguaje, inteligencia o conciencia de su función inherente. Esta conciencia llena cada elemento a su máxima capacidad. Es decir, cada elemento se encuentra imbuido de inteligencia divina, totalmente, por completo, de cabo a rabo. De hecho, no sería incorrecto decir que el elemento mismo es esta inteligencia en forma de partícula. Así que cada elemento de la vida, reducido a su mínima partícula submolecular, forma parte de la mente de Dios. Con tu sentido de la poesía, esa sería la manera en que lo pondrías, y no tengo motivos para discutir contigo. Ahora bien, los elementos de la esencia esencial son atraídos unos a otros por un aspecto o característica que llamarías, en términos humanos, función común. Es decir que todos están intentando hacer algo. Y es la misma cosa. Todos están en acción, moviéndose por siempre, vibrando en forma continua, mas no sin un propósito. Su propósito es simplemente ser. Se dan cuenta de que el movimiento es vida. Si el movimiento cesara alguna vez, no existiría esto que llamas vida. Vida igual a movimiento igual a vida. Sí. Ahora, respecto a lo que cada elemento quiere ser, eso carece de importancia. El elemento individual no tiene preferencia. Tan solo quiere existir. Su deseo es ser. Por lo tanto, esto que se llama alineación, y la unión subsecuente o acción unificada a la que te refieres, es creada por la influencia de la vibración de cualquier fuerza mayor que un elemento individual. Así es en toda la naturaleza. Entre mayor sea la fuerza, mayor atracción tendrá sobre cada elemento menor dentro de su área de impacto. De modo que cada elemento dentro del área de impacto se alineará con la fuerza mayor que la atrae. Nadie me había dicho esto antes de esta forma. ¿Por qué no se puede explicar de esta manera sencilla a cada niño? Es posible. Y en las civilizaciones de los seres altamente evolucionados se hace así. Esta conciencia es compartida con cada entidad emergente, cada una de las cuales es informada sobre la unidad de la vida y el círculo de la vida. Así que si ustedes, que son seres creativos, desean que todos los elementos de la vida, hasta la última de las más diminutas partículas, se muevan en una dirección particular, deben procurar la alineación, utilizando la fuerza de la energía combinada, enfocada de una manera específica. Y el pensamiento es esa fuerza. Entonces, ¿qué crea ese enfoque? ¿Cómo provocamos que esa energía, es decir, pensamiento, se enfoque de una manera particular? Deseo. El deseo existe en el alma. Es el alma, definida en una palabra. El alma es la expresión local del deseo de Dios, el cual consiste en experimentarse a sí mismo. El deseo es el generador de la intención. La intención es la generadora de pensamiento. El pensamiento es el generador de la acción. La acción es la generadora de los resultados. Pero no todo pensamiento es creado por la intención que surge del deseo del alma. El pensamiento también puede, de alguna manera, tener una mente propia. Eso significa que el impulso energético que produce un pensamiento puede surgir de los deseos del cuerpo. Esto produce otro tipo de acción, el cual puede generar un resultado por completo diferente que aquel que el alma tenía en mente. El alma pone su resultado pretendido en tu mente, pero tu cuerpo hace que pierdas la cabeza por un momento. Esto es lo que sucede cuando piensas que eres un cuerpo, a diferencia de saber que eres un alma. Casi todos nosotros tan solo anhelamos tener un alma o creer que la tenemos, pero no estamos seguros de esto. Pero sí estamos seguros de que tenemos un cuerpo, de modo que la mayoría de nosotros piensa que eso somos. Una vez más lo describes en forma hermosa. Esta es la manera de acomodar las piezas del rompecabezas. Ahora bien, cada elemento de la esencia esencial, desde el alma individual hasta cada unidad energética individual del cuerpo y del universo, está imbuida de deseo, el cual es una forma particular o expresión de energía, en proporción directa a su tamaño. Los elementos más pequeños tienen el deseo más pequeño.
Los elementos mayores, que están creados por los elementos menores que son atraídos hacia ellos y que se han fusionado para producir a los más grandes, tienen un deseo mayor. La cantidad de deseo que existe en cualquier elemento de la vida es directamente proporcional a su tamaño. Piensa en el deseo como la chispa de arranque de la maquinaria de la vida. Así que, si aquello que llamamos Dios es todo lo que es, eso implicaría que el deseo de Dios es el deseo más grande de todos. Correcto. Una vez más, muy revelador. Y el deseo de Dios es que todo ser sensible, es decir, cada elemento de la vida que sea lo bastante grande y sofisticado o complejo para reflejar autoconciencia, tenga la habilidad de crear su propia realidad, usando el libre albedrío y la decisión consciente. Esta es una manera alquímica de decir que los elementos fundacionales de la vida, las partículas individuales minúsculas de la esencia esencial, no tienen preferencia respecto a cómo se alinean las combinaciones de elementos. Tu alma, que es una colección de tales partículas, posee una intención. Tu alma es la presencia local de la intención divina, la cual consiste en expresar divinidad a cada momento, tal como lo define cada ser sensible. Este ser tiene la libertad de crear lo que sea que elija, lo cual es devoción en su más grandiosa demostración. Para ponerlo de otra forma, todos ustedes tienen libre albedrío. Notarás que desde nuestra primera conversación he estado diciendo que Dios no tiene preferencias respecto a la manera en que vives tu vida. Mi único deseo es que tu preferencia se fortalezca. Por lo tanto, aquello que importa, es decir, aquello que provocas que se convierta de energía pura en materia sólida, se encuentra en tus manos, tanto en lo individual como en lo colectivo. Al elegir puedes escuchar a tu cuerpo, a tu mente o a tu alma. Y esto fue Metafísica Elemental, un curso breve sobre la realidad última. Capítulo 16. Caramba. Hay tantas implicaciones en todo esto, y podría hablar al respecto contigo sin parar, pero quisiera abordar algunos otros puntos de la lista, de modo que sepamos de lo que estamos hablando en la medida que buscamos despertar de nuestro largo sueño. Y de tu más reciente experiencia de estar despierto sin saberlo o sin actuar en consecuencia. Sí, y en la medida en que, por lo tanto, buscamos con humildad despertar a otros. Avancemos al punto 2, ¿te parece? Sí. El punto 2 dice, una especie que ha cobrado conciencia siempre dice la verdad. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo se mienten a sí mismos y a los demás. Por ejemplo, tú tendrías dificultad para convencer a un ser altamente evolucionado de que el constante flujo de sonidos e imágenes al que someten a los niños en su más temprana edad no tiene efecto alguno en sus ideas sobre la vida, y por lo tanto nada tiene que ver con la manera en que la siguiente generación construye su experiencia cotidiana. Tú, por otra parte, no puedes admitir que la creciente violencia en su sociedad emerge, al menos en parte, de la continua arremetida de tales imágenes, porque si lo hicieras tendrías que actuar en consecuencia. Y piensas que no hay nada que puedas hacer al respecto, de modo que es mejor ignorarlo. Sí, en múltiples ocasiones hemos hablado acerca de los programas de televisión, las películas, los juegos de vídeo y los sitios de Internet, e incluso sobre los juguetes infantiles que contienen y estimulan a nuestros niños a usar a manera de juego, actos de violencia, violencia, violencia en cada rincón. Y sin embargo, se consideran a ustedes mismos, o peor aún, se permiten ser incapaces de hacer nada al respecto. Algunos de nosotros hacemos lo mismo con el tabaco. O con una dieta constante de comida poco sana. O con la falta de ejercicio. O con los valores sociales que llevan nuestra experiencia humana hacia el conflicto constante. Este asunto de mirar de frente los comportamientos autodestructivos sin hacer nada al respecto es la característica de los seres sensibles a quienes no les importa mucho su propio ser, o que no se comprenden lo suficiente a sí mismos, o que no hacen suficiente por ellos para evitar el daño que se infligen a sí mismos. Se esperaría que un niño de 4 años actuara de esta manera, pero no que lo hagan sus padres de 40. Así por lo menos debemos madurar un poco para mirar la verdad y luego enunciar la verdad acerca de lo que vemos. Ese sería un buen comienzo, sí. Y los seres altamente evolucionados nunca se esconden de la verdad, siempre la miran y la enuncian indefectiblemente. Sí. Una especie que ha cobrado conciencia es incapaz de mentir, dada su intención combinada. Sus miembros han aprendido que engañarse y engañar a otros es, en absoluto, nada productivo, y que los aleja, más que acercarlos, de sus deseos comunes e intenciones. Sería casi imposible para un ser altamente evolucionado comunicar algo no verdadero en cualquier situación, pues su vibración individual se alteraría a tal grado que se evidenciaría que lo que esta entidad quería comunicar no estaba en sincronía con lo que sabía y entendía. Como cuando nos sonrojamos, bueno, algunos de nosotros, al intentar mentir. Algo muy parecido a eso, pero a una escala mayor. La entidad completa se sacudiría y vibraría a tal velocidad variable que la verdad, literalmente, sería expulsada de ella. Así que, para empezar, no tendría ningún sentido tratar de mentir.
Observa que, cuando los humanos comparten deseos e intenciones, no se mienten unos a otros. Mentir es el anuncio de que quieres algo distinto a la persona a quien le mientes. Tal vez esto te parezca obvio, pero no resulta tan obvio como eliminarlo. El fin del engaño vendrá cuando llegue el fin de la separación. Cuando tu cultura y tu civilización decidan que en realidad solo hay uno de ustedes, en una multiplicidad de formas, y por lo tanto solo hay un deseo, entonces habrá una sola intención. ¿Y cuál será ese deseo? Completar la expresión en cada momento de lo que cada entidad viva desea. ¿Qué es? Una vez más, como mencioné antes, la experiencia de sí misma como la única cosa que en realidad es. Divinidad. O para usar la palabra en tu lenguaje que ya mencionamos, amor. La energía que tú llamas amor. La unidad del universo es la expresión del amor divino de Dios hacia toda la vida, en todas sus formas. Capítulo 17. Me encantaría escuchar tu comentario acerca del punto 3. Punto 3. Una especie que ha cobrado conciencia dice una cosa y hará lo que dice. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo dicen una cosa y hacen otra. Los seres humanos no siempre dicen lo que piensan. Para los seres altamente evolucionados, no comunicar lo que tienen en mente, lo cual es diferente, por cierto, de mentir, sería considerado como un comportamiento sin beneficio alguno. ¿Qué ventaja tiene contener un pensamiento si no se expresa? Y para los seres altamente evolucionados, no actuar en consecuencia respecto a lo que se dicen unos a otros o a sí mismos es visto como algo sin beneficio. ¿Y qué sucede si el pensamiento que contengo no es muy amable? ¿Por qué contendrías un pensamiento no muy amable? No hagas eso. A veces tendrás un pensamiento que vague por tu mente, pero no debes mantenerlo ahí. ¿Y qué pasa si no lo puedo evitar? ¿Disculpa? ¿Crees que no puedes evitar lo que piensas? Ya veo por qué tu especie está en problemas. Sí, lo sé. Y he cambiado mucho de la manera en que pienso. Aún así, no todos los pensamientos que deambulan por mi cabeza merecen ser compartidos con otros. Entonces no lo hagas. Solo comparte los pensamientos a los que te aferres. Por cierto, ¿sabes que cada pensamiento al que te aferras es una plegaria? Eso es mucha presión. De hecho, para los seres altamente evolucionados no hay presión. Si experimentan algún pensamiento que se mueve por su mente y no desean manifestarlo, lo único que hacen es cambiar su parecer de inmediato. Si tienen la más mínima idea negativa, aunque sea fugaz, no le dedican un solo segundo más. Después de un tiempo de hacerlo, ya han entrenado su mente para jamás considerar por más de un nanosegundo ningún pensamiento que no deseen que cobre forma en su realidad. Tan solo no se aferran a ellos. Los dejan ir de inmediato y se mueven hacia nuevos pensamientos más positivos. Podrías llamarlo el movimiento del nuevo pensamiento y unirte a grupos que decidan involucrarse en esta práctica. Sí, ya me lo has dicho. Y te lo diré de nuevo, no lo dudes, si es que tiene sentido en ese momento. Así que mantén los pensamientos nuevos en movimiento en tu mente si son positivos. Luego, cuando el pensamiento que tengas sea positivo, sí, siéntete libre de compartirlo con cualquiera a quien le concierna o que creas que pueda tener una razón para estar interesado. Y respecto a decir una cosa y hacer lo que dices, que tu palabra sea tu aval. Si crees que no puedes o no eres capaz de hacer lo que estás pensando o diciendo, no lo digas. Por otra parte, si eras sincero cuando dijiste que harías algo, pero después te diste cuenta de que en realidad no podrías porque sucedió algo que intervino, entonces acércate a quienes les hayas dicho esa cosa y aclara con ellos la situación. Diles la verdad. Con humildad y gentileza, explica por qué no serás capaz de hacer lo que dijiste. Di la verdad a todos acerca de todo. Esa es la manera en que viven los seres altamente evolucionados. Me percato de que estos primeros puntos se relacionan con un nivel. Por ejemplo, el 4 se relaciona directamente con esto. Sí. El punto 4 dice, una especie que ha cobrado conciencia, una vez que ha atestiguado y asumido lo que implica, siempre hará aquello que funcione. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo harán lo opuesto. Esto es muy similar a los puntos 1, 2 y 3, pero desde un ángulo distinto. ¿Me podrías dar más ejemplos acerca de cómo se relaciona el punto 4 con la vida cotidiana en la Tierra para que entienda mejor el efecto que ejerce en nosotros? Por supuesto. Y debido a que estos primeros puntos se relacionan, y ya has señalado algo de esto, lo sintetizaré aquí. Si tu objetivo es vivir en paz, alegría y amor, la violencia no funciona. Esto ya ha sido demostrado. Si tu objetivo es vivir una vida saludable y longeva, el acto de comer a diario carne muerta, fumar agentes que se sabe que son cancerígenos y beber con regularidad litros de líquidos que te aniquilan los nervios y te matan las neuronas, como el alcohol, no funcionará. Esto ya ha sido demostrado.
Si tu objetivo es criar a tus hijos libres de violencia e ira, el acto de colocarlos frente a descripciones vividas de violencia e ira durante los años en que son más impresionables no funcionará. Esto ya ha sido demostrado. Si tu objetivo es cuidar la tierra y administrar sus recursos con sabiduría, el acto de comportarse como si esos recursos fueran ilimitados no funcionará. Esto ya ha sido demostrado. Si tu objetivo es descubrir y cultivar una relación con una deidad amorosa para que la religión marque una diferencia en los asuntos humanos, entonces las enseñanzas de un Dios de la rectitud, el castigo y la retribución terrible no funcionarán. Esto ya ha sido demostrado. ¿Necesitas más ejemplos? No, ya veo de qué se trata. Me gusta cómo enlazas todo esto. Es decir, una cosa lleva de modo natural a la otra. Sería mucho más fácil para los humanos dejar de decir una cosa y hacer otra si se adhirieran a este principio. Y esto es debido a su tendencia a verlo todo y a todos como cosas separadas, sin unificar. Y también a su tendencia a no ver las cosas, sino a ignorarlas. Y, por último, a su tendencia a no decir la verdad a todos. Entonces ellos dejarían su tendencia, descrita en el punto 3, de decir una cosa y hacer otra, y podrían implementar aquello que sí funciona, tras haber visto y conocido toda la verdad. Maravillosamente dicho. Excelente resumen. En verdad estás hilando todo esto. Sí, gracias a la claridad con que lo has explicado. De modo que no necesito que el punto 4 se explique más. Entiendo que los Sae, de otra dimensión ven y dicen lo que es, y debido a que no están escondiendo nada ni se ocultan de nada, tan solo hacen lo que funciona para ir hacia adelante en su propósito unificado, idéntico. Los humanos harán lo mismo cuando la especie cobre conciencia plena. Esto incluso puede ser un escalón para lograrlo. Los humanos harán lo mismo cuando la especie cobre conciencia plena. Esto incluso puede ser un escalón para lograrlo. Puede ser uno de aquellos que ayuden a que suceda. De esto se trata la tercera invitación. Y ahora la humanidad posee las herramientas con las cuales generar este despertar. Y la voluntad. Ahora tienen una comunicación global casi instantánea, y una porción creciente de la población total se ha ido comprometiendo de como lo afirmaste antes, están a una decisión de distancia, manera voluntaria con este proceso. Capítulo 18. De acuerdo. Vayamos entonces a los puntos 5, 6 y 7. Todos estos se relacionan con partes de la historia cultural humana y están profundamente insertos en nuestras sociedades en la Tierra entera. De acuerdo. Recapitulemos. El punto 5 dice, una especie que ha cobrado conciencia no acoge un principio en su civilización que se correlacione con los conceptos a los cuales los humanos se refieren como justicia y castigo. El punto 6 dice, una especie que ha cobrado conciencia no acoge un principio en su civilización que se correlacione con el concepto al cual los humanos se refieren como insuficiencia. El punto 7 dice, una especie que ha cobrado conciencia no acoge un principio en su civilización que se correlacione con el concepto al cual los humanos se refieren como propiedad. Estas son afirmaciones de gran alcance. ¿Cómo es que cualquier colectividad, incluso si es una congregación o agrupación de seres altamente evolucionados de otra dimensión, vive sin algún código de conducta que regule su comportamiento? ¿Y cómo pueden vivir los miembros de esa colectividad sin experimentar jamás que haya algo que no es suficiente, sobre todo si nunca han tenido algo que puedan llamar propio? Echémosle un vistazo a la segunda parte de esta pregunta. Siempre hay suficiente para todo lo que crees que necesitas para sobrevivir cuando sabes que no puedes no sobrevivir. En otras palabras, cuando la supervivencia no es un tema, la idea de suficiencia e insuficiencia deja de ser relevante. El tema más importante para la experiencia de quien sea no es si sobrevivirá o no, sino cómo lo hará. Tener una existencia garantizada para la eternidad tiene como resultado compartir por completo cuanto existe y a todos quienes existen, y la conservación mutua de cualquier elemento u objeto que pueda no tener fuentes de suministro interminables en una región, circunstancia o situación determinada en el ámbito de lo físico. Como resultado, la insuficiencia no es relevante, pues aquello que en el entorno físico no tenga suministros infinitos es fácilmente dispensable o sustituible por la creación de un reemplazo igualmente útil y benéfico. Es agradable que existan lugares en el universo donde nada de lo esencial jamás se termine, pero aquí, en la Tierra, no tenemos tanta suerte. De hecho, sí la tienen. No hay ningún elemento esencial que necesiten del cual vayan a carecer en su planeta. ¿En verdad? ¿Y algo tan simple como el agua? Tal como lo mencioné antes, en la actualidad un alto porcentaje de humanos carece de acceso al agua potable. Ese no es un problema de falta de agua, sino de intención. No existe la suficiente gente entre ustedes a la que le importe que el agua potable llegue a todos los que no tienen acceso a ella. Si hubiera intención, este no sería un problema. Estás en lo correcto, por supuesto.
El Instituto de Recursos Mundiales, World Resources Institute, reporta en su sitio de Internet que, armados con la información correcta, los países que enfrentan graves problemáticas pueden implementar estrategias de manejo y conservación para asegurar el suministro de agua. Por desgracia, un país en el último peldaño de la escala económica quizá no tenga esa capacidad. Así que dependería de las naciones más ricas ayudar a que esto se vuelva realidad. Sí, es una simple cuestión de generosidad entre civilizaciones. Te aseguro que no habría motivo para que en la Tierra existiera un solo lugar donde la gente no tuviera acceso al agua potable y limpia, y lo que fuera necesaria para que la vida funcione, si a las personas de la Tierra les importara su prójimo lo suficiente. Pero hay que recordar que, tal como señalaste antes, hablamos de una especie que permite que cada hora más de 650 de sus propios hijos mueran de hambre. Sí, somos una especie primitiva, eso es seguro. Nuestras acciones, o la falta de ellas, lo han demostrado. Primitiva o no, la gente de la Tierra no debería morir debido a la falta de alimento, por amor de Dios. De todas las cosas, ningún niño debería morir de hambre en un planeta donde podrías juntar las suficientes sobras de la cena de hoy de restaurantes de París, Los Ángeles y Tokio como para alimentar a un pueblo pequeño durante una semana. Lo sé. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos calcula que el desperdicio de comida en ese país es de entre 30 y 40% de lo que se produce. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en 2010 se desperdició un estimado de 60 millones de toneladas de comida proveniente de tiendas, restaurantes y hogares. Estamos hablando de una situación que nunca jamás ocurriría en una civilización de seres altamente evolucionados. Y esa es la respuesta a tu pregunta sobre si sería posible que los seres de otras dimensiones experimentaran la insuficiencia. Siempre hay suficiente para una especie que comparte. Y si te preguntas cómo es que los SAE pueden coexistir sin un código de conducta que regule su comportamiento, está claro que el grado en que vive una especie que ha cobrado conciencia se refleja en el grado en que se autorregula esa especie. El código de conducta de los seres altamente evolucionados de otra dimensión es elegantemente simple. No tengas un solo pensamiento acerca de nadie, no digas una sola palabra acerca de nadie y no hagas nada respecto a nadie que no quieras que alguien piense, diga o haga respecto a ti. Aquí vamos de nuevo. Parece que alguien en la Tierra dijo eso hace mucho tiempo. De hecho, cada religión en tu planeta enseña alguna versión de lo que ustedes han llamado la regla de oro. La diferencia entre las culturas humanas y las civilizaciones de seres altamente evolucionados es que los SAE se aplican en sus vidas, y no solo enuncian, la ley de la reciprocidad. Sí, pero, ¿qué sucede en esas civilizaciones si es que alguien le hace algo a alguien más, algo que ese otro no habría querido que le hicieran? ¿Qué sucede cuando alguien comete, y estoy seguro de que me dirás que no existe tal palabra en su idioma, pero igual la utilizaré aquí, un crimen? Estás en lo correcto, no existe el concepto de crimen y castigo en la cultura de los seres altamente evolucionados de otra dimensión. Nadie comete un crimen, porque todos comprenden que son uno solo, y que ofender a otra entidad es ofenderse a sí mismo. Así que no hay necesidad de lo que tú llamas justicia. El concepto de justicia es más parecido a lo que ustedes llamarían acción correcta. En la sociedad humana existe el crimen, por supuesto. Y la justicia no siempre se aplica cuando se comete un crimen. Pero la mayor parte de nuestra sociedad al menos se consuela al saber que habrá justicia en el más allá. ¿Juicio y castigo eterno? Tendrás que decidirte. ¿Quieres un Dios que ame de manera incondicional o un Dios que juzgue, condene y castigue? Ya sé, ya sé. Es muy confuso. Somos muy complejos. No queremos tus juicios, pero los queremos. No queremos tus castigos, pero nos sentimos perdidos sin ellos. Y cuando dices, tal como has afirmado consistentemente en cada una de las conversaciones que hemos sostenido, nunca los castigaré, no podemos creerlo, y algunos de nosotros nos molestamos por eso. Porque si no vas a juzgarnos ni castigarnos, ¿qué nos mantendrá andando por el camino recto? Y si no hay justicia en el cielo, ¿quién enmendará toda la injusticia que hay en la tierra? ¿Por qué estás contando con el cielo para corregir aquello que llamas injusticia? ¿Acaso la lluvia refrescante y purificadora no cae de los cielos? Sí. Y te digo esto, la lluvia cae sobre justos e injustos por igual. Pero, ¿qué hay acerca de, la venganza será mía, como dijo el Señor? Nunca dije eso. Alguno de ustedes lo inventó y el resto se lo creyó. La justicia no es algo que experimentes después de que actúas de cierta manera, sino porque actúas de cierta manera. La justicia es un acto, no un castigo por una acción. Una especie que ha cobrado conciencia lo comprende. Me doy cuenta de que el problema con nuestra sociedad es que buscamos justicia después de que ha ocurrido una injusticia, en vez de hacer justicia en cada caso mediante las elecciones y acciones de cada ser humano, para empezar. Duro y a la cabeza. Le diste al clavo.
La justicia es una acción, no una reacción. Cuando todos en nuestra sociedad actúen con justicia, tal como lo hace toda entidad de una sociedad que ha cobrado conciencia, no necesitaremos el juicio ni el castigo como parte de las construcciones de nuestra civilización. No los necesitarán. Pero, ¿es posible siquiera? ¿Habrá un tiempo en que todos actúen con justicia? Lo habrá, cuando todos despierten. ¿Todos despertarán? Lo están decidiendo ahora. En este intercambio ha habido partes de una de nuestras conversaciones previas, con estas mismas palabras. Porciones de lo que se acaba de decir aquí son una transcripción fiel de intercambios anteriores. Me alegra que se repitan ahora, como si fueran un pasaje memorizado de la puesta en escena de una obra maravillosa o de un poema favorito. Me uno a ti en este sentimiento de alegría. Esta plática en verdad me brinda la oportunidad de sintetizar mucho de lo que me dijiste antes, y de combinarlo en un todo coherente. Esa era mi intención. Parte de la tercera invitación es acerca de la integración plena. Capítulo 19. Bueno, eso deja en claro los conceptos de insuficiencia, justicia y castigo mencionados en los puntos 5 y 6. ¿Y qué hay del concepto de propiedad del punto 7? ¿Acaso no debemos poseer nada? Puedes hacer lo que desees, pero en las civilizaciones de los seres altamente evolucionados no existe la propiedad. ¿Por qué es tan malo tener algo que consideres propio? Caray. ¿Todo lo que hacemos en este mundo está mal? No hay tal cosa como bueno y malo. Tan solo hay aquello que funciona y aquello que no funciona, según. Ya sé, ya sé. Según lo que estés intentando hacer. Sí. Me sigo repitiendo porque tú también lo haces. Regresas a conceptos humanos que no tienen sentido alguno para una especie que ha cobrado conciencia, como bueno y malo. Pero, ¿qué resulta tan poco funcional de tener algo que consideremos propio? Parece que eso le funciona a la mayoría de la gente. Querrás decir a la mayoría de la gente que es dueña de la mayoría de las cosas. Incluso la mayoría que no posee casi todas las cosas quiere poseer más. Por supuesto que quiere, pues mucha de la gente que posee la mayoría de las cosas las mantiene para sí misma. El sistema económico que han establecido garantiza que así sea. Claro que hay excepciones, pero son excepciones y no la norma. Estoy seguro de que te das cuenta. Al inicio de nuestra conversación tú mismo dijiste que 85 de las personas más ricas del mundo poseen más riqueza que la mitad de la población del planeta, 3.500 millones de personas. Sí, y por supuesto que me doy cuenta. Pero a veces en este diálogo quiero hablar en la voz de todo hombre, de James Turber. La mayoría de la gente, poniendo a un lado estas inequidades, no querría deshacerse de la idea de ser dueña de algo o perder la posibilidad de ser dueña de algo, de lo que sea. ¿Cómo resuelven esto los miembros de una especie que ha cobrado conciencia? Comprenden que, dado que todos son uno, cada cosa que existe pertenece a todos quienes existen. Pero, ¿cómo funcionaría eso en términos prácticos? No todos en nuestro mundo pueden labrar la tierra, plantar las plantas y semillas y cosechar y ganar su sustento en cada granja de nuestro planeta. No todos pueden entrar en la morada del otro como si fuera propia y pasar ahí el rato. Primero que nada, no habría un lugar lo bastante grande. E incluso si lo hubiera, ¿no podría haber algo de privacidad? Todo debe ser compartido, incluyendo a esposos, esposas, hijos y toda posesión de cualquier tipo. ¿Cómo funcionaría algo así? En la civilización de una especie que ha cobrado conciencia, la idea de propiedad es reemplazada por el concepto de administración. Las entidades acuerdan de manera conjunta quién debe administrar qué, quién se asociará con quién criará a los pequeños y quién llevará a cabo cuáles funciones en el mundo físico. Nadie toma nada ni a nadie que esté al cuidado de alguien más, a menos que exista un acuerdo con el administrador o entre los socios. Aquellos que tienen hijos no los consideran como suyos, y aquellos que se asocian con otros no asumen que son dueños de sus socios, y aquellos que aceptan la administración de cualquier cosa física, ya sea tierra o algún objeto específico, no se consideran sus propietarios. Tan solo cuidan y aman a estas otras entidades u objetos. Por ejemplo, nadie imagina que por ser administrador de una parcela particular en el planeta donde ha encarnado es dueño de los recursos minerales, el agua o lo que sea que se encuentre en esa determinada parcela, por debajo y hasta el centro del planeta. Nadie piensa que es dueño del aire, del cielo o de lo que sea que esté arriba, tan alto como se pueda llegar en ese cielo, de una parcela particular. Así que no hay discusiones respecto a qué tan alto es arriba y qué tan abajo es debajo ni a quién pertenecen los derechos de lo que sea que esté allá abajo. Este tipo de discusiones carecen por completo de sentido y están totalmente fuera de lugar entre los seres que comprenden que son todos uno, y que no hay entidad alguna o grupo de entidades que puedan ser propietarias de un pedazo de planeta, mucho menos de lo que se encuentra por encima o debajo de ese pedazo.
Entre los gobiernos y los individuos tenemos discusiones constantes acerca de los derechos aéreos y los derechos de agua y los derechos de minerales en nuestro planeta. Sí, las tienen. Entonces, ¿dónde empieza y termina la propiedad? Pero si la gente no poseyera nada, ¿cómo podría tener alguna ganancia de algo? Y si no tuviera ninguna ganancia, ¿cómo podría sobrevivir? Los seres altamente evolucionados han redefinido el concepto que capturas en tu lenguaje, ganancia. No lo consideran redituable si se benefician a costa de otro. No lo consideran aceptable si ganan mientras que otro pierde. Y en especial no lo consideran honorable si su ganancia provoca que otro pierda. En su civilización nadie se beneficia a menos que todos lo hagan. Parece ser una noción difícil de asumir para la mayoría de los humanos. Lo cual nos trae al punto 8 de la lista. El punto 8 dice, una especie que ha cobrado conciencia comparte todo con todos, todo el tiempo. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo no lo hacen y solo comparten con los demás en circunstancias limitadas. Para muchas personas de este planeta esto parece simplemente impráctico, no funcional. Tonterías. Hacen que funcione todo el tiempo. Ustedes experimentan esto ahora mismo, aunque en su propia y limitada manera. En sus familias, por ejemplo. Nunca considerarían caminar por la calle en medio de una tormenta, cubriéndose solo a ustedes mismos con un paraguas y diciéndole a su compañero o a sus hijos, qué mal que tú no tienes paraguas también, pero así es esto. Nunca pensarían comerse todo el pay de manzana sin compartirlo con su pareja o hijos, diciendo, qué mal que no hay suficiente para todos, pero seguro disfrutaré el mío. Elijo ejemplos al azar, pero entiendes a la perfección el concepto de negarte a lucrar o beneficiarte si eres el único que lucra o se beneficia cuando se trata de que quienes amas o tu propia familia sean los que sufren por tu falta de generosidad. La única diferencia entre tú y los seres altamente evolucionados es que los AE consideran que todos son su familia y seres amados. La solución para muchos de los problemas de la Tierra es obvia. Y entonces, ¿por qué no adoptamos esa solución? ¿Qué nos detiene como sociedad para ver esa obviedad y compartir todo con todos? La razón por la que no se comportan de esta manera en la Tierra es que no creen que haya suficiente para todos, de modo que se aseguran de obtener lo suyo. La idea de escasez impide la idea de compartir de manera total y completa. Pero hay más que suficiente para todos. Al tener comida, agua, energía y casi todo lo que necesitamos para mantenernos vivos, enfrentamos un problema de distribución, no un problema de insuficiencia. Eso es muy cierto. Pueden compartir con libertad y a manos llenas todos los dones, talentos, habilidades, conocimientos y la abundancia que les ha dado la vida, y observar cómo la vida les devuelve cuanto necesitan para sobrevivir. Se sorprenderán con la idea, y cambiarán su sistema de valores gracias a esta noción, de que, de hecho, se requiere mucho menos de lo que pensaban para mantener intacto su cuerpo físico, y sobre todo, para mantener viva el alma, dado que seguir vivos es algo que siempre harán y no pueden no hacer. Es tan solo una cuestión de la forma que tomará su existencia. Esta es, por supuesto, una pregunta que responden con cada opción, decisión y acción en toda su vida. ¿Qué forma debe tomar mi existencia? De lo que tu planeta puede beneficiarse ahora mismo es de más humanos dispuestos a demostrar y modelar la nueva forma que la humanidad podría adquirir, creyendo en la suficiencia y en compartir, para de esta manera ayudar a despertar a la especie. Sin embargo, estos modelos deben ser seleccionados por ustedes mismos, pues nadie se los asignará ni otorgará. De ahí la tercera invitación. Pero, como dije antes, ¿cómo ganaríamos nuestro sustento si todos compartieran todo con todos y toda definición de ganancia tuviera que incluir un beneficio para todos? La experiencia de vivir no es algo que uno tuviera que ganarse. La vida es un don otorgado a todos ustedes, y no algo de lo que deban hacerse merecedores cada día de su existencia. Un sistema podría trazarse con facilidad por parte de cualquier civilización que permitiera a la sociedad satisfacer a plenitud las necesidades individuales y grupales sin que los miembros de esa sociedad tuvieran que vender su alma ni abandonar sus sueños para lograr la supervivencia. Entiendo lo que dices. Debe existir una forma de crear un sistema social donde todos contribuyan y se beneficien en forma equitativa, sin que nadie deba vivir en la pobreza extrema ni dejar a un lado su esperanza para hacer algo que en verdad ame en esta vida, para sobrevivir. Supongo que no será fácil crearlo hasta que nuestra sociedad entera cambie. De hecho, toda nuestra sociedad cambiará cuando la mayoría se dé cuenta de lo sencillo que es para aquellos que han decidido llevar la batuta. Antes dije que el objetivo de la autonominación para ayudar a despertar a la especie no era declararse líder, sino, por el contrario, alguien que ha sido guiado por una certeza interior y profunda hacia otra manera de ser humano. Recuerda siempre que un líder no es aquel que dice, síganme. Un líder es aquel que dice, yo voy primero.
No pueden cambiar de un día para otro la forma en que funcionan sus sociedades terrestres, aunque pueden demostrar y moldear de manera individual las cualidades fundacionales de una especie que ha cobrado conciencia. Pueden hacerlo de modo inmediato, al ponerse al frente de la fila. Capítulo 20. Esto ha sido de gran ayuda. ¿Y sabes qué? Al revisar del punto 9 al 16 de nuestra lista, creo que entendí muy bien la mayoría del resto. Entonces los resumiré rápidamente para mí. Veamos. Aquí están de nuevo. 9. Una especie que ha cobrado conciencia crea un balance entre la tecnología y la cosmología, entre las máquinas y la naturaleza. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo no lo hacen. 10. Una especie que ha cobrado conciencia nunca, bajo ninguna circunstancia, pondrá fin a la expresión física de otro ser sensible a menos que ese otro ser sensible se lo solicite de manera directa. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo matan a otros humanos sin que este otro humano lo haya solicitado. 11. Una especie que ha cobrado conciencia nunca hará nada que potencialmente dañe o lastime el ambiente físico que sostiene a los miembros de la especie en que se han materializado. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo lo hacen. 12. Una especie que ha cobrado conciencia nunca se envenena a sí misma. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo lo hacen. 13. Una especie que ha cobrado conciencia nunca compite. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo compiten unos con otros. 14. Una especie que ha cobrado conciencia no necesita cosa alguna. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo crean una experiencia basada en la necesidad. 15. Una especie que ha cobrado conciencia experimenta y expresa amor incondicional para todos. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo no pueden siquiera imaginar a una deidad que haga esto y mucho menos lo imaginan para sí mismos. 16. Una especie que ha cobrado conciencia ha dominado el poder de lo metafísico. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo lo ignoran por completo. Me queda claro que, si adoptamos los comportamientos de una especie que ha cobrado conciencia, deberemos revolucionar nuestra cosmología, nuestras filosofías, creencias y comprensión sobre el mundo y las decisiones acerca de quiénes somos, para emparejarla con nuestra tecnología, nuestro armamento, nuestros cultivos genética mente modificados, nuestra clonación de mamíferos y pronto de humanos, nuestra medicina que favorece la ampliación de la expectativa de vida y todo lo demás. Si no lo hacemos, tendremos que lidiar con dilemas éticos, morales y espirituales que nuestras antiguas creencias nos han dejado muy lejos de resolver. Me queda claro que, si despertamos, frenaremos el daño que le causamos al medio ambiente a cada momento, dejaremos de envenenarnos con lo que comemos y bebemos y fumamos y respiramos y nos inyectamos y escuchamos y miramos, y abandonaremos nuestro interminable y a menudo sin sentido afán de competencia por todo, dinero, poder, fama, amor, atención, sexo, todo. Me queda claro que, cuando vivamos como una especie que ha cobrado conciencia, transformaremos en preferencias lo que hemos imaginado que son nuestras necesidades, y entonces, en verdad y por fin, amaremos a todos de manera incondicional, incluso en la medida en que acojamos y aceptemos a Dios, quien hace lo mismo con nosotros. Lo comprendes. No hay necesidad de que ahonde en ninguno de estos puntos. Los únicos dos puntos que necesito mirar más de cerca son el 10 y el 16. El punto 10 dice que una especie que ha cobrado conciencia nunca, bajo ninguna circunstancia, pondrá fin a la expresión física de otro ser sensible a menos que ese otro ser sensible se lo solicite de manera directa. Los humanos matan a otros humanos, cada minuto de cada día, en algún lugar en el planeta. Esta última parte no puede negarse aunque, para ser justos, gran parte de esa matanza en la Tierra se ha hecho en defensa propia. Todo ataque es llamado defensa entre las culturas primitivas. Sin embargo, incluso para eso que llamas defensa, un SAE nunca terminaría con la expresión física de otro ser sensible sin que éste se lo solicitara. ¿No tenemos derecho a defendernos? Vaya. Esa expectativa es tan alta que nadie en este planeta lo creería. Incluso nuestras religiones y leyes afirman que la defensa propia justifica matar. ¿Estás diciendo que no tenemos el derecho de protegernos si para hacerlo debemos matar a otro? Tienen el derecho de hacer lo que deseen. Lo que se les ha invitado a recordar es que cada acto es un acto de autodefinición. Si desean definirse como una especie que mata a los de su propia clase para que algunos de ustedes sobrevivan, pueden hacerlo y nadie los detendrá. Sin embargo, llegará el día en que elegirán detenerse al darse cuenta de que, en su frenesí por proteger a su especie, casi la habrán destruido. Pero, ¿eso significa que, cuando despertemos, permitiremos que cualquiera nos haga lo que sea, sin defendernos? Cuando tu especie cobre conciencia no creará escenarios en los que sus miembros deban defenderse de su prójimo. Cuando despierten, bajarán las armas,
todos ustedes, al mismo tiempo, y evitarán para siempre cualquier forma y vía de destruirse los unos a los otros. Sus competencias por todo cesarán y encontrarán maneras para compartir cuanto haya, incluyendo los recursos del mundo y los sorprendentes milagros de la ciencia, la tecnología y la medicina que han creado. Para una especie consciente esto parecerá algo obvio e incuestionable, lo apropiado. No tendrán razón para defenderse, porque nadie volverá a tener motivo para atacarse física, emocional, financieramente ni de ninguna otra manera. Pero, ¿y si nos ataca algún renegado que aún no ha despertado? Ya sabes, esa persona entre 1000 o entre 1.000.000 que es mentalmente inestable. Entonces tan solo recostarán su cuerpo, y en paz, abandonarán el ámbito de lo físico, a sabiendas que la muerte no es el fin de nada, excepto de mayor violencia. Justo como hizo Obi-Wan Kenobi cuando fue amenazado cara a cara por Darth Vader, en una de esas películas de la Guerra de las Galaxias. Sí, justo así. En más de una ocasión sus representaciones de ciencia ficción han colocado ante la humanidad ideas maravillosamente iluminadas. Por supuesto, ese personaje de la película hizo aquello porque sabía que no moriría. Ese villano de ninguna manera era capaz de hacerle nada que terminara con su existencia. Pero, ¿qué sucedería si todos fuéramos atacados, al mismo tiempo, por entidades que no fueran de nuestra especie? Tú mismo has dicho que existen seres avanzados de otros planetas en el ámbito de lo físico que son violentos. ¿No deberíamos preocuparnos de que algún día vengan a la Tierra y nos destruyan? No. A los seres sensibles de otras galaxias no se les permitirá destruir tu civilización. Los seres altamente evolucionados que existen en otra dimensión lo impedirían. ¿Por qué? ¿Por qué intervendrían y lo evitarían? Porque hacerlo sirve a su propósito de expresar y experimentar su verdadera identidad. Tienen entendimientos y objetivos diferentes a otros seres que de manera primordial se experimentan a sí mismos como entidades físicas que viven en una dimensión física. Y sin embargo, permiten que una civilización completa desmantele la vida tal como la conocemos en este planeta. Nos están permitiendo hacerlo en este momento. Ese es un acto de la decisión consciente de una civilización, de su albedrío colectivo, no un acto que viole el albedrío consciente colectivo de otra civilización u otro planeta. Incluso en la Tierra ustedes marcan esta diferencia. Es la diferencia entre alguien que elige terminar con su propia vida por decisión propia o alguien que decide terminar la vida de otro en contra de su voluntad. En una escala galáctica, lo primero sería compasivamente permitido por los AE, mientras que lo segundo sería evitado. ¿Alguna vez dijiste que nadie muere en un momento ni de una manera que no sea de su propia elección? Es correcto. Dije eso en nuestra última conversación, un diálogo que tú convertiste en un libro titulado En casa con Dios en una vida que nunca termina, Home with God in a Life That Never Ends. Comprendo que esta es una de las revelaciones más difíciles y confrontadoras que te han sido dadas, aunque no por eso resulta menos verdadera. Los misterios de la vida son imposibles de resolver en el contexto de las limitaciones de la mente humana y de la información incompleta que posee cualquiera de las especies emergentes. Tan solo puedo asegurarte que, en el nivel del alma, los eventos que refieres se experimentan en alineación con el propósito espiritual del alma misma. Y aún así todo el tiempo en la Tierra hay personas asesinadas, las cuales mueren en contra de su voluntad, y por lo que dices, también eso ocurre en otros planetas donde las entidades son igual de violentas. El albedrío individual superconsciente no puede ni será violentado al respecto. Por consiguiente, cuando eliges eso que llamas morir, lo cual haces a un nivel superconsciente, es decir, el nivel del alma, y no a un nivel consciente, es decir, el nivel de la mente, te moverás de lo físico a lo metafísico de manera voluntaria. Cuando no lo decidas así, no lo harás. Final de la segunda parte. Continúa en la tercera parte de 4.